Hola, hola, ¿cómo están? En el día de hoy comenzamos el video en el baño de casa y vamos a venir y a llevarnos esto. ¿Qué es esto? Talco de bebé. Este va a ser el protagonista, se lo saco a Benjamín y vamos para el taller que comenzamos a trabajar. Bueno, como bien te dije, hoy el protagonista del video es el talco de bebé. Pero si no tenés talco de bebé y si te gusta la idea, la masa que te voy a enseñar hoy, que es de Jovanka Art, lo que podés hacer es comprar muy económico talco industrial. El talco así blanco no es tan blanco, pero no te preocupes. Se compra industrialmente en cualquier droguería por muy pocos pesos. Ahora, si lo que vos vas a hacer es un detalle, usá el talco de bebé bien blanco o cualquier talco que vos tengas en tu baño. O sea, no hay problema. Pero si esto te gusta, lo que hoy te vamos a enseñar, te pido que por favor compres en cantidad para que te rinda y para que te sea económico, ¿sí? Hoy tenemos tres protagonistas o tres materiales, son solamente tres. Uno es el talco, el segundo es cola. Cuando te digo cola, hoy puedes usar cola escolar, cola de carpintero, la cola que tengas. No hay problema. Hasta la casera te diría que hoy también la puedes usar. No es un trabajo con tanta precisión como otros que hemos enseñado que te decimos, como por ejemplo la porcelana de Jovanka, que necesitas cola de carpintero. En este caso, no, la cola que tengas. Y el tercer material que es importante, que no lo podés reemplazar, es este, la glicerina pura. Cuando hablo de glicerina se compra también en farmacia, en droguería, hasta en las ferreterías venden glicerina. No es algo caro, rinde muchísimo y te va a servir para infinidad de trabajos y masas que te voy a enseñar. Te da elasticidad, te la mantiene, ya vas a ver a qué me refiero. Así que, sin hablar más, ya me viste mucho, vamos a empezar a trabajar. ¿Sí? Voy a bajar la cámara y comenzamos. Como a mí me encantó la masa, voy a usar el talco blanco, el común. Y la medida va a ser la medida que vos elijas, pero escucha bien las proporciones. Así que yo la reformé un poco. Te voy a dejar al final, cuando te saludo, mi video, bueno, lo tenés acá, más el video de Jovanka para que lo puedas ver. A mí le cambié, te repito, un poquito las medidas. Elegí un frasco, un vaso, lo que quieras de medida. Yo voy a elegir este potecito. Tengo un montón de estos, mira, todos iguales. Entonces, con este voy a trabajar. Voy a ponerle, escúchame bien, 2,5 medidas de este talco. 2,5 medidas. Así. Una, 2,5. Podríamos hacer tres, pero bueno, podés hacerlo el doble. Eso es a gusto tuyo. Ojo, que esto lo vas a retocar. ¿Por qué te digo retocar? Porque no todos los talcos tienen la misma densidad, no todas las colas tienen la misma densidad, así que aunque yo te dé la medida, a lo mejor la tenés que cambiar un poco. ¿Está claro? Entonces, yo te estoy dando una medida orientativa. 2,5 y vamos con una medida de cola. Mira, esta es muy espesa. Por ahí otra cola vas a necesitar menos. Acá no va agua, acá va solamente cola. Y después si querés te puedo pasar, si sos de Argentina, la marca de esta que la verdad que me encantó. Mirá cómo es de espesa, es divina. Y la pagué muy económica. Vamos, una medida de cola por 2,5 de talco. ¿Bien? Bueno. Y te repito, a lo mejor vamos a tener que reforzar o talco o cola. Eso depende de los materiales, ¿eh? Y ahora sí, vamos a usar la glicerina. Esta es una tapa grande, pero en este caso voy a usar media tapita. Así. Listo. Y ahora sí, con una cuchara, con una espátula, vas a empezar a mezclar bien. Al principio vas a tardar, pero no te preocupes. Las muestras que tengo hechas, que las vas a ver más adelante, la hice con talco perfumado, con talco, digamos, del baño, comprado en perfumerías, por lo cual la masa tiene otro color, es mucho más blanca. Pero eso no varía, porque esto lo vamos a pintar, ¿está bien? Bueno, yo voy a seguir
quiero que veas. Mi amiga Jovanka lo que hizo fue ponerlo en cámara rápida, pero como las chicas editan el video, lo pueden hacer. Yo simplemente voy así adelante tuyo a hacerlo, ¿ves? Ya se está granulando y quiero que se haga una masa. Todavía no metí la mano, que es lo mejor, pero estoy esperando un poco para hacerlo. Ahí estamos. Vamos a ir desmoldando y vamos a ver si necesitamos o más cola o más talco. Ahí estoy, ¿eh? Voy a poner pausa. ¿Por qué? Porque si meto la mano después no puedo poner pausa. Bueno, cuando la masa se te deja de pegar en las manos, que no es el caso todavía, mirá cómo tengo las manos, va a estar lista. Pero quería mostrarte cómo va quedando la masa. Ojo, que esto vos lo ves gris, porque el talco es medio grisáceo, igual cuando seca se blanquea, pero no hay problema. Si usas talco perfumado, el talco, digamos, de perfumería, te va a quedar más blanca. Pero repito, no es un problema. Mirá, fíjate cómo ya se va despegando la masa de todo mi placa de silicona, ¿ves? Ahí la voy sacando y seguís amasando un poquito más. Esta parte es primordial para que nos salga un trabajo espectacular. Un secreto, esta masa no se cuartea. Seguimos. Bueno, cambié la parte de abajo. Quiero que veas cómo me quedó la masa. Parece arcilla. Obviamente que si usas otro tipo de talco, de otro color, te va a quedar diferente el color. Pero mirá la textura. Mirá, ya no se pega más. A mí me apasiona esta masa, me pareció lo más. Y obviamente que para estirarla, para todo, lo que se va a utilizar es talco, como si fuera harina, vamos a decir. Y preparé una cantidad mayor que la anterior porque como me gustó tanto, quiero que veas para lo que sirve. Yo voy a hacer 3 muestras. Y vos, bueno, obviamente vas a hacer en tu casa todas las que quieras. Estoy buscando, acá tengo... Uy, ya se me cayó. Ahí está, perdón, pero ustedes saben que yo tengo esos problemas. Esto es un palillo, un sorbete de plástico. Ahora vas a ver para qué. Bueno, voy a estirar con un palote de estos la masa. Mirá cómo se estira, lo bien que se estira. Es increíble, se puede cortar. Infinidad de cosas podés hacer con esta masa. Vamos a empezar con la más simple, que es modelarla con un cortante. Vamos a usar hoy, mirá lo que son estos rodillos de Deli Print de Pao, de mi amiga Pao. Los amo. Los de las mariposas los usé el otro día. Acá tengo unos de florcitas, otros de florcitas, son divinos. Ya en estos días te voy a mostrar nuevos. Y los cortantes que me encantan también de Pau, que son estos. Así que seguramente conoces Deli Print. Y si no, te lo dejo acá abajo también para que la sigas. Tiene unas cosas increíbles, llega a todo el país, internacionalmente también. Vamos a usar flores porque, como te dije, ya usé las maripositas. Bueno, me voy a pasar por aquí. Mirá cómo se marca la masa. Es increíble. Yo la amé, me encanta. Ahora la voy a cortar. Vamos a cortar uno. Todo esto seca aproximadamente, yo calculo, en 5 o 6 horas. Está como lo que vas a ver más adelantado. Bueno, acá está, mirá lo que es esta flor. Lo voy a poner por aquí y te muestro por qué utilizo esta también. A ver si le querés dar forma, la pones a secar sobre algo. Si la querés girar, se me ocurre para un servilletero más grande hacerlo. Mirá lo que es esto, divino. Yo los voy a hacer igual plano. Y el popote o como le diga sorbete, es simplemente para esto, mirá. Encontré el tamaño que me encanta. Soplás y ya lo tenés agujereadito perfectamente. ¿Ves? Ahí está. Esto lo podrías guardar para algo también. Bueno,
Una de las formas, como siempre te digo, es la forma plana. Lo voy a dejar por aquí, después lo voy a dejar a secar, pues me encanta. Voy a hacer unos cuantos, que ahora están tan de moda los perfumeros, me parece genial. Otra de las formas es rellenar. Había rellenado un molde de los chicos de Servifibras, que me quedó genial, ahora lo vas a ver. Y ahora voy a rellenar estos, que se compran en cualquier casa de repostería. Son unos kitties divinos. Voy a ver si lo puedes moldar en el momento, para que veas qué bien que se marca. Voy a tomar una pelotita, me parece que me fui. Hoy hice más masa. Se conserva bien envuelta unos cuantos días en la heladera. Me fui con mucha masa, pero bueno, no importa. No utilicé para nada desmoldante. Y mirá cómo la copia. Es increíble, la verdad que es bellísima. Fíjate que es un molde de silicona, que no estoy utilizando, como te repito, ningún tipo de desmoldante. Y se sale enseguida. Ojo, si notas que te cuesta, es que le falta un poquitito de talco. Cuando más la amasemos, por ahí vas a necesitar un poco de talco. ¿Ves? Ahí me cuesta más, porque la amasé mucho, pero así todo sale. Vamos de vuelta, vamos a agregarle talco. Queremos desmoldar acá con vos. Entonces, talco. No hay otra cosa para poner. Mira, es increíblemente bella. Espero que la hagan, porque lo buena que es económica. Así que manos a la obra, amigas, amigos. Voy a hacerla más grande, no importa. Quiero que se pueda desmoldar rapidito y poder disfrutar con ustedes de esto. De última, después lo recorto. Mirá qué belleza. Qué linda que me quedó la Kitty. Ya vamos a guardar a Alfonsina y a Priscila. Y por último, que creo que es una de las cosas que más me gusta hacer, acordate, esta masa tiene cola, por lo cual si la dejas al aire libre, sin envolver, en unas horas no sirve más. ¿La podrías ablandar con agua? Yo creo que sí, pero no te puedo dar la seguridad. Así que vamos a espolvorear por último de talco un poquito más. No, es suave, es linda, es muy maleable. Ahí voy, Vamos a ver con qué puedo cortar. Acá tengo. Si tenés, que Flor los tiene en el taller, pero no me los quise buscar en la pastelería, los niveladores para cortar, usalos, que te van a hacer toda la masita pareja. Está muy bueno. Cuadradito. Me encanta hacer esta técnica. La aprendí también de Jovanka. Y apoyar en algo como en este caso, algo así redondito. Bueno. Te di 3 ideas. Rellenar moldes, usar cortantes o simplemente hacer cuenquitos, formitas o lo que se te ocurra. Vamos, voy a envolver esto y vamos con la última parte del video. El film transparente de cocina. Voy a envolver bien la masa que me quedó. Ahí está. Los que hice el otro día. Escuchá. Secos, duritos. ¿Ves el agujerito antes? Se pueden lijar, se pueden pintar y se pueden perfumar. Se barnizan y quedan perfectos. Por ejemplo, voy a tomar este con un pincel taponador. Lo dejo blanco. Voy a descargar pintura. Voy a usar este color hermoso de OMC Home. Te lo muestro acá. Es el color oliva, que me encanta. Y simplemente quiero ver si aparecen las figuras que tanto te conté. Mira, sí. Son unas mariposas preciosas de Deliprint. Ahí las tenés, ahí se ven. Muy, muy bonitas. Así que bueno, esta es una forma de decorar. Le podés pasar una cinta, perfumarlo después y se va al placar. Ahora que está tan de moda, los perfumeros que hacen de yeso, de cerámica, de yeso o de cemento, que yo hace muchos años lo hice, te lo voy a dejar acá en el canal, es una muy, muy buena opción. También lo podemos pintar. Para eso voy a usar el aura también de OMC Home.
Te quiero mostrar, mira lo que es este azul divino. Mira qué bonito, cómo se puede pintar y lo bien que queda. O sea, es un material súper noble. ¿eh? Ojo que así como el yeso y todo, la primer capa de pintura absorbe enseguida, porque esto es un material poroso y absorbe rapidísimo. Si no querés que te pase eso, primero barniza y después colorea. Pero mirá, estoy acá en vivo con vos y fíjate cómo ya la pintura va absorbiendo. Mirá qué bonito. Puedes hacer miles de piezas que te quedan divinas con este producto. Esta en especial, que es gordita, la perfumé. Con cualquier perfumina que tengas, con lo que sea. Y esto en el cajón de la ropa, adentro del placar, va a quedar divino y va a perfumar un montón. Así que el único gasto hoy, a ver, si bien todo lo fuiste a comprar o por ahí lo tenías en casa, pero son materiales muy económicos, es una masa muy, muy noble. A mí la verdad que me encantó, le agradezco un montón a Jovanka, mira, la tengo acá envuelta, lo suave que es, lo linda que es y lo dura que queda después. La verdad es una súper elección para masa, para perfumar, para lo que vos quieras, para colgar, para hacer adornitos, planos, o como en este caso adentro de moldes, o ves así, vasijitas, queda preciosa. La verdad que le tendría que dar un golpe para ver cuánto resiste, pero yo la veo durita y preciosa. Bueno, les dejo un beso grande, nos vemos en la próxima, cuídense mucho, quiéranse mucho, dejen like, suscríbanse, que venimos con nuevos videos muy pronto. Besos para todos, chau chau.